Hola, soy Carlos Garayar, soy escritor, profesor universitario y también crítico literario. Cuando yo era niño había muy pocos libros especialmente hechos para los pequeños. Mi primer libro eh, entero, digamos, fue un libro de Salgari, El Tigre de la Malasia, que era un libro sin ilustraciones porque había muy pocos libros con ilustraciones, ahora hay muchísimos y de todos los temas. Pero me enganchó esa lectura y empecé a, a leer hasta ahora. El nacimiento de mis hijos. Yo los llevaba y los traía del colegio y en ese trayecto, que me demoraba una hora de ida, una hora de vuelta, les contaba cuentos. Algunos cuentos que yo había leído, pero se acabaron. Y entonces empecé a improvisar. Después pensé que no tenía sentido que se perdieran esas narraciones. Y así comencé a rescatar algunas de ellas. Y bueno, he continuado en eso. En la literatura infantil el lector tiene que estar siempre presente. Uno actúa en función de la edad a la que está dirigida esa narración. Eh, en el caso de la literatura para adultos, uno trabaja solo, en- sin pensar en el lector al que va a dirigir. Llegará finalmente la obra, pero eso no se puede hacer con los niños. Uno tiene que controlar muy bien el vocabulario, por ejemplo, ser muy explícito en ciertas cosas, redundar incluso, porque los niños tienen una capacidad de comprensión distinta de la de los adultos. Creo que nace a partir de un sueño. De hecho, yo tuve un sueño en el que había un grupo de niños que no podía soñar por alguna razón, pero así vagamente. Después pensé que una niña más que un niño eh, debería ser el protagonista de esta historia. Y este tenía que transcurrir obviamente en dos escenarios, la casa y el colegio. Luego fueron saliendo los otros niños, personajes, y la historia, como es muy sencilla, se desenvolvió de manera natural. Le introduje un colofón porque los sueños nos conducen a alguna parte y presenté a la protagonista ya de adulta muy brevemente. Hasta ahora los sueños son algo misterioso. No sabemos bien para qué sirven, cómo se producen, de dónde salen esas imágenes que vemos. En la antigüedad se pensaba que los sueños eran proféticos, es decir, que nos anunciaban el futuro. Ahora hay diversas teorías que son desechos de las ficciones que desarrollamos en la vida diaria, para otros son una forma de aliviar nuestras tensiones. En fin, no sabemos. Lo que sí sabemos es que sin sueños el ser humano no puede vivir y por lo tanto son sumamente importantes. Eh, de hecho, buena parte de la literatura se ha originado en una experiencia onírica. Como anécdota, podría mencionar, por ejemplo, que Goethe dormía con un tintero y una página en su velador, porque si en la noche se despertaba, podía recordar algún verso que había soñado y pues lo escribía para trabajarlo posteriormente. Yo no estoy seguro de haber trabajado así, pero pienso que muchas de las cosas que he escrito han tenido que ver con sueños, que quizás ahora ya no recuerdo. De una experiencia en un zoológico, vi a un inmenso hipopótamo que se acercaba a los visitantes con la boca abierta y algunos le tiraban un maní, a veces un grano de maní, y el hipopótamo parecía saborear ese grano que se perdía en la tremenda cavidad de su boca. Cerraba las mandíbulas, tragaba y volvía a abrir para recibir
otra vez un grano de maní. A mí me provocó un poco de pena y de ternura también. Entonces, como los hipopótamos, aunque en la realidad son irascibles, eh, tienen un aspecto bondadoso. Entonces imaginé a un hipopótamo así, que duerme con la boca abierta esperando que los visitantes le lancen algo. Y aunque los hipopótamos no son carnívoros, esta vez él en su sueño traga primero a un ratón, después a un gato africano, después a un chacal, etcétera, hasta un león. Y por supuesto, en algún momento, como es hip hip, va a ser hop y van a salir los animales que entraron, creyendo que esa era una cueva, que era una cavidad pues, donde podían encontrar una presa. Y como este tierno hipopótamo es muy distraído, se sorprende al ver que tiene delante de sí a un león, a un leopardo, etcétera, que se alejan por la llanura. Es una historia muy sencilla, pero a mí me gustó mucho escribirla. Bueno, los niños son los que más ríen, son los que encuentran gracioso, pues hasta lo que diríamos no tiene nada de gracioso. Se divierten. El humor es también expresión de bondad, creo yo. Entonces es muy importante que los niños cultiven el humor. Cuando una persona se ríe de grande es que ha conservado un poquito de la infancia. Y eso a mí me parece que es bueno. El contacto con los niños. En las visitas de autor yo veo el entusiasmo, percibo la alegría con que han recibido lo que he escrito. Y eso es una tremenda gratificación, ¿no? Vale por todos los esfuerzos que uno ha hecho. Ver que un niño se interesa por saber más, por querer que la historia continúe, eso es algo impagable.